Cadaqués, en la provincia de Girona, es uno de los pueblos más bonitos de la Costa Brava. Atrapado entre montañas, su imagen de pueblo pesquero aún perdura en muchos de sus rincones. Hoy día es, ante todo, un destino turístico ideal para familias, tranquilo, poco masificado y absolutamente encantador. Hay pocas cosas imprescindibles que hacer en Cadaqués, pero una de ellas es, sin lugar a dudas, probar sus famosos taps. Los hacen desde hace más de 2 siglos en la pastelería La Mallorquina de la familia Cabrisas. Son como una especie de bizcocho genovés, muy esponjosos y ligeramente bañados en almíbar. Su particularidad es la forma que tienen, como los tapones de champán o cava, de ahí su nombre. Luego los intentaremos reproducir en mi cocina. Están riquísimos y son perfectos como postre en una comida con invitados. Otra de las cosas imprescindibles que hay que hacer en Cadaqués es subir hasta la iglesia de Santa María y perderse por las calles del casco antiguo. Hay vistas espléndidas y cientos de fotografías esperándote. Si algo tiene Cadaqués es una muy buena oferta de restaurantes. Si solo puedes ir a uno, ese debería ser Compartir, el restaurante de los 3 últimos jefes de cocina del Bulli, Oriol Castro, Mateu Casañas y Eduard Xatruc. Sardinas marinadas, ostras, canelón de atún, ensaladilla de langostinos, costillitas de conejo y alcachofas rebozadas, buey de mar con aguacate, anchoas con mató de almendras y acabamos con un arroz marinero. Postre, tiramisú. Para los fanáticos del arroz hay 2 direcciones que no les decepcionarán. Can Rafa, en pleno paseo marítimo, ofrece pescado de la zona de alta calidad, menudas anchoas que sirven, raciones muy generosas como este melón con jamón o la ensalada de la casa. El arroz de langosta que probamos estaba impresionante. Muy ricos también los postres caseros y la atención es de 10. Qué placer comer en sitios así. Esbaluart, en la muralla, es otra excelente opción de arroces. Probamos su solicitado arroz de centollo, también unas anchoas con tomate, croquetas y canelones. Todo casero, muy rico y con unas vistas inmejorables. De postre, una selección de quesos del Empordà. Acabamos con la lista de imprescindibles. 2 cosas más que puedes hacer en Cadaqués sin necesidad de coger el coche. La primera, dar un paseo en barco hasta el mismísimo Cap de Creus. Es un agradable viaje de apenas 2 horas con baño en el mar incluido. La segunda, ir a la cala de Portlligat y visitar la casa museo del más ilustre habitante que ha tenido esta población, Salvador Dalí. Muy recomendable. Si prefieres ir de tapas, hay también opciones para elegir. Nordés es uno de los restaurantes más populares, con vistas fantásticas a la bahía, calamares a la andaluza, mejillones de roca al vapor y un pulpo de Cadaqués con sanfaina. De postre nos pedimos un helado en la cercana Sa Gelateria. La enoteca MF es de los mismos propietarios que Can Rafa y resulta otra opción de calidad en medio de tanta oferta. Canelones, dados de atún rojo con gamba, tomate con aguacate y stracciatella, foie con mermelada de higos y tataki de solomillo de buey con salsa café de París. Esta salsa la tengo que hacer, estaba espectacular. Tras esta mini guía de Cadaqués, vamos ya con mi versión de sus famosos taps. Con muy pocos ingredientes vamos a poder probar estos ricos bizcochitos. Da igual que estéis a cientos o miles de kilómetros de Cadaqués. Los haré con la ayuda de mi K-Cook Multi, pero lo podéis hacer incluso con varillas eléctricas. Es muy fácil. En primer lugar vamos a montar las 4 claras. Recordad siempre montar las claras antes que las yemas, puesto que si el bol está manchado no montarán. Incorporamos la mitad de los 125 gramos de azúcar que necesitamos para esta receta. Hemos de montar muy bien las claras. Lo que os comentaba, sin necesidad de limpiar el bol, echamos las yemas junto con el resto del azúcar y batimos hasta que blanqueen. Los humildes taps han llegado incluso a las cartas de grandes restaurantes como el Motel de Figueras, todo un referente en los años 70 y 80. Allí los servían y aún sirven con una exquisita salsa de ron, café y canela. Incorporamos 4 gramos de levadura química o polvo de hornear a 125 gramos de harina de trigo normal y mezclamos bien. Tamizamos la harina junto con la levadura y la vamos incorporando a la yema en varias tandas. Cuando notéis que las yemas ya no pueden absorber más harina, echamos un chorrito de agua para aligerar la masa.
Vamos ahora a incorporar las claras montadas. En la primera tanda mezclamos sin miramientos para igualar ambas masas. Luego seguimos incorporando las claras en varias tandas con movimientos envolventes, con cuidado para que no se bajen. He de confesar que estos tabs me han traído loca, sobre todo el molde. Mil gracias a todos los que me escribieron por Instagram dándome ideas de molde. Me habéis enviado fotos e incluso dibujos. Al final, entre todas esas sugerencias, opté por esta, usando un molde tipo flan de aluminio y adaptándolo a lo que necesitaba. Tan sencillo como recortarlo y volverlo a moldear con ayuda de un objeto cilíndrico de la medida que necesitamos. Lo doblamos a la vez que apretamos y así quedará sellado. Quitamos el cilindro interior y ya lo tenemos. Este molde es ideal porque al tener este borde hace que sea algo más estable, aunque es aconsejable usar también un aro de emplatar para conseguir que no se vuelquen. Cortamos unas tiras de papel vegetal a la medida que queramos hacer el tab. Yo lo he cortado de un grosor de 2,5 dedos. Enrollamos y metemos dentro de nuestro molde al más puro estilo MacGyver. Hemos puesto la masa en una manga pastelera, de esta manera nos será más fácil rellenar los moldes. Si no, podéis hacerlo cucharada a cucharada. Llenamos cada molde hasta casi llegar arriba del todo. Y al horno precalentado a 180 grados centígrados, opción arriba, abajo, durante 20 minutos. Hay varias recetas de tabs en internet. Hice varias y al final me quedé con esta versión mía. Os aseguro que es la que más se parecía de sabor y textura. Debemos preparar un almíbar tanto por tanto, que significa misma cantidad de agua que de azúcar. Yo voy a hacer 50 mililitros de agua y 50 gramos de azúcar. Dejamos cocinar durante 5 minutos y listo. El almíbar que os sobre lo podéis guardar en la nevera para napar bizcochos de tartas. Abrimos los moldes para poder sacar el tab. Si queréis, los podéis volver a cerrar y los reutilizáis. Con esta cantidad de masa salen unos 15 tabs aproximadamente. Os presento al señor Tab. Mirad qué tierno y esponjoso. Una vez totalmente fríos los pintamos con el almíbar y los dejamos secar. Os recomiendo que os los comáis el mismo día, aunque creo que no hará falta porque volarán. Pero de un día para otro pierden la esponjosidad y no es lo mismo, aunque siguen estando ricos. Para presentarlos espolvoreamos un poco de azúcar glass. No dudéis en hacer la receta y compartirla conmigo en Instagram, me hace mucha ilusión. Hasta la próxima receta, un besito.